La presente clase se dedica al tema de la planificación de experimentos. Se estudiarán los experimentos pasivos y activos, los 2 a la n para elaboración de modelos con mínima cantidad de ensayos y experimentos de 3 y más niveles. En primer lugar, los experimentos pueden tener carácter pasivo o activo. Los experimentos pasivos son aquellos que se derivan del trabajo normal de instalaciones y procesos. Y los activos son aquellos para los cuales se requiere realizar un plan experimental para lograr la obtención de los datos primarios. Realmente los experimentos activos son los que se realizan con mayor frecuencia. Para organizar un experimento activo con un número mínimo de ensayos, y comprobar su adecuación, pues existe determinadas técnicas que persiguen lograr el máximo de información sobre el proceso con el mínimo de ensayos. Todas las X cambian simultáneamente de acuerdo con un esquema determinado. A cada variable independiente se establece un incremento, más o menos delta X, con respecto a un valor base determinado. Es decir, un valor superior con respecto al base y un valor inferior con respecto al base, con una magnitud delta X sub I. Estos incrementos se designan como más menos 1 para el valor inferior, más 1 para el valor superior. Luego se determinan todos los valores de la función que se corresponden con las combinaciones posibles del incremento de las variables en el estado establecido. Si la función de salida tiene n argumentos, entonces el número de combinaciones posibles de experimentos será 2 a la n. Para 2 argumentos se tendría un modelo con 3 parámetros a definir, a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Y se dispondría, de acuerdo al esquema explicado, de 4 ensayos. Para 3 argumentos serían 4 coeficientes a definir, para lo cual se dispondría de 8 experimentos. En este caso quedarían 5 grados de libertad para poder optimizar los valores de los coeficientes. En ocasiones, sobre todo para un número considerable de variables, en lugar de realizar un experimento 2 a la n, se ejecuta un experimento factorial de 2 a la n menos 1 experimentos. Para este caso, el ensayo de la correspondiente a la cuarta variable, su valor, o sea, los valores de las variables de decisión para este último factor se toma a partir de algunas de las posibles interacciones entre las otras variables ya ensayadas. Se construye una tabla de planificación, la cual refleja la cantidad de ensayos y las condiciones de realización, con 2 operaciones complementarias: traslación del centro del valor al valor base y cambio de la escala de medición del argumento, de forma tal, bueno, los argumentos serían Q sub I, xi menos xi sub 0 partido delta xi, su valor modular, lo cual determina 2 valores posibles, menos 1 y más 1, para las variables que se han de ensayar, para los valores de las variables que se han de ensayar. Delta X sub I es el número de unidades de la escala antigua de medición del argumento xi que se toma por unidad de medida en la nueva escala. Para cada X se establece el intervalo permisible de variación y, bueno,
y en lo adelante pues se muestra que el valor inferior de x y se va a corresponder con qi igual a menos 1 y el valor superior a qi igual a más 1. En el slide, bueno, además de mostrar que los valores de q sub i serán más 1 y menos 1 para diferentes, para los valores extremos de las x, ¿no? Y además se muestra una tabla de planificación del experimento para 8 posibles ensayos correspondientes a 3 posibles variables, con sus correspondientes valores. Si se va a añadir un cuarto factor con una interacción, para un experimento factorial parcial, ¿qué es lo que se hace? Se toma cualquier interacción, digamos, de Q1 por Q2 y bueno, y se multiplica los valores correspondientes y se crea, se establecen los nuevos valores de la variable y se realiza el experimento para esa combinación de valores. Los procesos reales propios de la ingeniería son generalmente no lineales, aunque en determinadas circunstancias se utilizan modelos lineales, sobre todo para pequeños entornos alrededor de un punto base. Esta técnica incluye la organización de planes para obtención de ecuaciones que reflejan el efecto de interacción entre las variables. En el caso de los factores, pues, aparece la expresión donde el coeficiente B12 afecta la interacción entre las variables x1 y x2. Okay. Para la planificación de experimentos 2 a la n se han desarrollado procedimientos específicos para el cálculo de los coeficientes que intervienen en la ecuación y para el estudio de su validez. Ellos se pueden obtener por los procedimientos generales de la regresión lineal que fueron estudiados anteriormente. Bien, ¿qué ocurre? Vale la pena minimizar el número de experimentos, el número de ensayos de un experimento, cuando el experimento es caro. Pero con frecuencia lo que ocurre es que se construye una instalación experimental para hacer determinados experimentos y el costo realmente de los ensayos está dado no por la cantidad de ensayos, sino por el costo mismo de la instalación construida. En ese caso, realmente lo que se requiere es que existan suficiente cantidad de experimentos como para lograr una adecuada caracterización del proceso, ¿sí? Para lograr un modelo que refleje de la mejor manera posible el proceso que estamos estudiando. En este caso, pues se establecen 3 o más niveles. La cantidad de niveles se establece en este caso con el fin de poder captar cualquier irregularidad en el posible comportamiento de los indicadores para diferentes valores de las variables independientes. Ahora bien, la cantidad total de experimentos va a ser la productoria desde 1 hasta n sub pi, donde n sub pi es la cantidad de, n mayúscula sub pi es la cantidad de experimentos a realizar, o la cantidad de ensayos a analizar para cada una de las n variables.
se multiplica por R, que indica el número de réplicas. ¿Para qué hacen falta las réplicas? Las réplicas hacen falta para que otros factores casuales no incluidos en el modelo, incluyendo la imprecisión de los experimentos, es decir, el error en la medición de las variables, de alguna manera quede incluido dentro del error estándar de la ecuación obtenida. Pero en este caso, bueno, hay que multiplicar la cantidad total de experimentos requeridos en una réplica por R, que es la cantidad de réplicas. Y bueno, para cada ensayo, pues se establecen las condiciones de experimentación y se ejecutan los ensayos. En la ley de las conclusiones. En primer lugar, para experimentos muy caros, cuando se requiere minimizar la cantidad de experimentos, se hacen ensayos con una estructura 2 a la n. Para experimentos de bajo costo y hallar modelos de alta precisión, se utilizan experimentos de 3 y más niveles. En los resultados de la experimentación, aunque existen software específicos, pueden ser utilizados los resolvimientos de programas disponibles para las técnicas de regresión.